Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Solamente 4 versículos donde vamos a centrar nuestra atención en esta tarde. Todavía estamos en el primer día de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Si leemos tanto lo que tenemos aquí en el capítulo 20 como lo que tenemos en los otros evangelios, nos da la sensación, en un primer vistazo o análisis, que ha pasado más tiempo, porque los acontecimientos se unen y se juntan, dándonos la sensación de que han ocurrido muchas cosas y, por tanto, tiene que haber más amplio tiempo. Pero, en realidad, Juan nos tiene que señalar que todavía estamos en el primer día y que ha llegado ya la noche, sí, pero los acontecimientos han acontecido todos muy cercanos. Esta aparición que tenemos aquí de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección, pensamos que es la 5ª vez que el Señor se ha aparecido en diferentes ocasiones, diferentes personas. Quizás si nos juntamos en los 4 evangelios, en particular con el Evangelio de Lucas, podemos hacer el recorrido. La primera aparición pudiera ser María Magdalena, cuando se ha acercado a la tumba, ha vuelto a avisar y otra vez está allí a las puertas y el Señor Jesús se aparece a ella y le habla. En el Evangelio, según Mateo, en el capítulo 28, nos dice que el Señor se apareció a algunas de las mujeres que volvían otra vez a la tumba, lo mismo que había hecho María Magdalena. Entre tanto, se nos dice como una cita de algo que ocurrió, pero que no se nos narra el acontecimiento en sí mismo, cómo se aparece a Pedro. Lucas 24 nos dice que se le apareció a él. Y Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, nos señala que también se había aparecido a Pedro. Y a la misma vez, en Lucas, se nos dice que también apareció a 2 de los discípulos en el camino de Emaús. Así que esta es la 5ª ocasión. Habría muchas más ocasiones, más circunstancias, diferentes maneras de narrarlo según los evangelistas en sus descripciones. Incluso se nos dirá después por Pablo que apareció como a unos 500 y luego también en su ascensión a los cielos. Así que es un día de mucho jaleo, os podéis suponer. Todo el mundo, por lo menos los discípulos, están revolucionados. Unos dicen que ha aparecido, será, no será, quedan las dudas. Y nos dice aquí que entonces al menos 10 de los discípulos, Lucas señala que habría algunos más, pero al menos los 10 discípulos, no estaba Tomás todavía, y Judas Iscariote se había quitado la vida. Así que al menos estos 10 con otros estaban refugiados o escondidos en algún lugar por miedo a los judíos. Saben todo esto lo que está creando el revuelo. Para ellos hay luchas, hay temores, hay dudas, están preguntando, algunos sí afirman, cuando ya Pedro está diciendo que sí, que es verdad, que ha resucitado, que le ha hablado, y Juan habla con su convencimiento, nos dice también la Escritura. Posiblemente sí, pero aún así están en aquel lugar con la puerta cerrada, intentando disimular delante de los líderes judíos o de los romanos también.
Y en medio de esto se aparece nuestro Señor Jesús. Nos da a entender por este pasaje y también por otro de los evangelios que el Señor aparece allí en medio. Así que quizá para él no le importaban las puertas cerradas. La puerta está cerrada, no llama a la puerta, no le abre nadie y aparece allí. Algunos podrían decir, esto es señal de que es un fantasma. Los fantasmas no son corpóreos y por tanto pueden aparecer en cualquier sitio. Para esto aclaran muy bien los evangelios que nuestro Señor Jesús enseña sus heridas y más adelante incluso podrán tocar las heridas de su mano y de su costado. Así que no es un fantasma. ¿Cómo es que traspasó las paredes si es un cuerpo físico? Nos lleva más allá de lo que es la presencia, poder y circunstancia de Dios que nosotros no podemos comprender. Pero es este temor y esta confusión donde en medio de todos ellos aparece nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiere enfatizar Juan con estos versículos? ¿A dónde nos quiere llevar? Creo que en su evangelio, en los versículos anteriores, tanto por la convicción a la que ha llevado Juan, él mismo, y la convicción de María Magdalena ante la presencia del Señor, hubiera sido más que suficiente para confirmar que nuestro Señor Jesús ha resucitado. Pero como sabemos que la Escritura no dice nada en vano, y todo lo que está ocurriendo aquí tiene un sentido, y tiene un sentido no solamente para ellos, sino también para ti y para mí, para nosotros, lo que nos tenemos que preguntar es cuál es el énfasis, cuál es el sentido primario, principal de estos 4 versículos. Y creo que son importantes, porque son el inicio y la puerta a un gran ministerio que ha dejado la Iglesia o de la gran comisión que tenemos que tener nosotros. Así que lo primero que vemos en estos versículos, o lo primero donde centramos nuestra atención de manera contundente o clara, son las palabras de Jesús. Paz a vosotros. Y versículo 21, pero antes en el versículo 19, versículo 21, otra vez lo va a decir. Paz a vosotros. Y si no sería suficiente, la segunda ocasión, cuando se aparece más adelante, estando Tomás también presente, volverá a decirlo. Paz a vosotros. Esta palabra griega, Irene, no es simplemente un mero saludo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo a los discípulos. Fijaros bien, están llenos de temor por causa de los judíos y están escondidos o encerrados en aquel lugar. Y en esta ocasión, temerosos de los de fuera, aun cuando ya preguntándose qué pasa con el Señor Jesús, que dicen que ha resucitado, aparece a él y lo primero que dice es paz, tener paz, tranquilo. Lo que está transmitiendo en su aparición oficial a los discípulos, hemos dicho ya se ha aparecido a otros de una manera más informal, entre comillas, ahora hay una aparición formal a los 10 que están reunidos. Y lo primero que les va a decir es tranquilizaros, tranquilos, sosiego. Fijaros bien que no hay ningún tipo de reproche. ¿Dónde estáis, cobardillas? Que os habéis escondido, que habéis disimulado. ¿Es que acaso no habéis entendido lo que yo estaba diciendo? No hay ningún tipo de reproche, aunque otro de los evangelios nos dice que les tuvo que reprender su falta de fe. Aquí les dice, Juan nos señala, es tener tranquilidad, tener sosiego. Estoy con vosotros. Le está transmitiendo algo que es esencial ante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el mundo que tenemos delante. Nosotros no tenemos la misma literal situación que tenían los 10 discípulos, pero estamos en algo que es muy parecido. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, pero el mundo es ajeno a todo ello. El mundo
crea una presión o una opresión sobre todos nosotros, y nosotros somos la manada pequeña llena de temor. Es verdad que sabemos acerca de nuestra salvación. Yo espero que todos vosotros tengáis una convicción de que vuestros pecados han sido perdonados y que tenéis una esperanza de que un día estaréis en el cielo con el Señor. Pero el mundo es tan grande y hay tantas dificultades, hay tanto que afrontar, tantas cosas que hacer, y nosotros tenemos tan pocas fuerzas y hay tanta confusión en todo esto, que lo que necesitamos realmente es que nuestro Señor Jesucristo venga y nos diga paz. La palabra paz, tanto en el griego como en el hebreo, tiene mucho más significado de lo que podamos nosotros expresar con nuestra palabra. No es simplemente, no hay guerra, no hay conflicto, sino el de seguridad y el de fortaleza y ánimo. En los evangelios, y no vamos a entrar en estos versículos, pero si vais al evangelio de Lucas, encontraréis acerca de la paz. Cristo es la paz. El profeta Isaías y el profeta Jeremías nos anuncian y nos hablan acerca de la paz. ¿Recordáis? El príncipe de paz que había de venir. Así que cuando nuestro Señor Jesús habla a los discípulos, capítulo 14 del Evangelio de Juan, habla de la paz. Yo soy la paz, yo os dejo la paz sea con vosotros. En el capítulo 16 otra vez nos lo vuelve a hablar. Así que uno de los mensajes y una de las cosas que nuestro Señor Jesús tiene que dejar a sus discípulos en ese tiempo y también para nosotros es el de la paz, el de las cosas están bien, las cosas siguen adelante, así que estar seguros. Paz con Dios. Esto es una de las cosas que hemos dicho siempre, y cuando nos referimos a la paz, esto es lo primero que tiene que inundar nuestros corazones. Tenemos paz con Dios. Estábamos enemistados, estábamos lejos, pero ahora hay paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ánimo, porque el mayor de los obstáculos, el enemigo más grande, ha sido eliminado y borrado delante de nosotros. Así que nuestro Señor Jesucristo es el que nos transmite y nos da la paz con Dios. Así que ahora tú y yo, si somos creyentes, somos llamados amigos de Dios o en paz con Él. Pero también el Evangelio nos dice que lo que hace la misma paz de nuestro Señor Jesucristo es darnos paz a nosotros mismos. Hay una lucha interior de reconocer nuestra debilidad y fraqueza. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a poder hacer yo estas cosas? ¿Quién es capaz? ¿Cómo podremos afrontar estas cosas? Si incluso, decían los discípulos en cierta ocasión, ¿cómo nos vamos a casar si somos tan débiles? ¿Podremos hacer algo? ¿Cómo podremos salvarnos si los ricos no se pueden salvar? Y nuestro Señor Jesús tiene que estar diciendo constantemente, tranquilos, sosegaros, no depende de vosotros, no depende de vuestras capacidades, ni siquiera de los dones que yo os regalo. Así que paz dentro de vosotros mismos. Simplemente dejaros en mis manos y Él obrará. En otras palabras, los discípulos están en medio, están esperando a ver qué pasa, todavía está el temor y el Señor Jesús aparece en medio de ellos y le dice, estoy aquí, todo está bien y todo irá bien. Así que tranquilos. Os parecía que todo estaba perdido, os dispersasteis enseguida cuando me visteis clavado en la cruz, teníais vuestras dudas, pero ahora estoy en medio de vosotros. Así que no hay nada ni nadie que nos pueda hacer frente, porque yo he resucitado. Así que adelante. Entonces, nuestro primer objetivo, nuestra primera idea, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo resucitado, no es simplemente se ha cumplido una doctrina más que teníamos en nuestro credo. No es simplemente una doctrina o una idea más. Lo que nos está diciendo es, Cristo es victorioso, ha vencido a sus enemigos y está en medio de nosotros. ¿Qué podremos temer? Nada nos pueden hacer, porque Cristo está a nuestro lado, Él es nuestra fortaleza. Así que después de presentarse y de repetir estas dos veces, como nos dice Juan, otra vez, paz a vosotros, nos da la gran
comisión. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Lo primero que tenéis que tener es certeza. Yo estoy aquí con vosotros, no estáis solos, por tanto, la lucha no es desigual. Yo soy el vencedor y vosotros estáis en mi bando. Ahora bien, os voy a dar la gran comisión de la misma manera que yo recibí la comisión de mi Padre. Así que os envío al mundo. Y nos envía de la misma manera, nos dice aquí, como Él fue enviado. Otra vez, volvéis al Evangelio en el capítulo 5, por ejemplo, en el capítulo 8 y en otros lugares donde nos dice que nuestro Señor Jesucristo vino por obediencia al Padre. Es decir, la gran comisión que tiene nuestro Señor Jesús es el de obedecer lo que el Padre le ha comisionado y le ha enviado. Yo estoy aquí en obediencia y haré lo que mi Padre me ha dicho y yo he oído en el cielo. Y por otra parte, nos dice que fue enviado, capítulo 1, versículo 29, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 17, para salvar a los pecadores. Esto es muy importante que lo entendamos. Nuestro Señor Jesús, lo hemos dicho muchas veces, no vino como un ejemplo, como una ilustración, como una pequeña esperanza, como el mártir al cual nosotros deberíamos de observar o de imitar. No, nuestro Señor Jesús tiene una tarea específica que es buscar lo que se había perdido, es salvar a los pecadores de sus pecados y traer la justificación delante del Padre. Esto es importante que lo entendáis para que podamos ver cuál es nuestra gran comisión. De la misma manera que mi Padre me ha comisionado o me ha enviado, yo ahora, de la misma manera, os envío a vosotros. Así que si yo he venido en obediencia al Padre para salvar a pecadores, entonces lo que a vosotros os resta por hacer es, en obediencia al Padre, proclamar el Evangelio de salvación de pecadores. Esta es nuestra gran comisión, que más adelante nos lo va a decir. En el capítulo 15 nos dice que nuestro Señor Jesús no tenía el Espíritu por medida, el Espíritu Santo le acompañó en todo el tiempo y nosotros tendremos como la ayuda y el apoyo el Espíritu Santo para esta tarea que hemos de hacer. En otras palabras, lo que el Señor Jesús le está diciendo a aquellos 10 discípulos es: debéis de continuar la obra que yo he hecho. Y por tanto nosotros tenemos la visión, aquí, ahora, en Ciudad Real, entre nosotros, de que lo que estamos haciendo es continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Directamente podemos entender que aquí se lo está diciendo a los 10 o a los 11, aun cuando Tomás todavía no estaba. Pero ellos están representando a la Iglesia y por tanto nos están representando a nosotros. Esto es paralelo a lo que tenemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que conocéis también, en el capítulo 28, cuando también nos trae, según la versión de Mateo, la gran comisión a todos los discípulos representados en aquellos 11. Y Jesús, capítulo 28, versículo 18 de Mateo, dice: se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He resucitado, estoy en medio de vosotros. Paz, tranquilos, yo he vencido, he cumplido todo lo que he dicho y por tanto tengo todo el poder y autoridad. Por tanto, la gran comisión os envío como el Padre me envió a mí. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa comisión con la que termina el Evangelio de Mateo es lo que nosotros tenemos aquí, que nos está diciendo el Señor Jesús. También podéis leer la otra versión, el Evangelio de Lucas. Tenemos que continuar la obra. Esta es nuestra tarea principal. Cierto es que como individuos, cada uno de nosotros como creyentes tiene la tarea y responsabilidad de darle gloria a Dios.
Cuando comes, cuando bebes, cuando te vistes, cuando hablas, cuando duermes, cuando estás de vacaciones, cuando estás en lo más profundo del trabajo, cuando estás en salud, cuando estás en enfermedad, en todo momento estás dándole la gloria a Dios. Pero el objetivo en medio del cual, o que es el principal de la manera de darle la gloria a Dios, es continuar la tarea que el Señor Jesucristo ha introducido. He venido a establecer el reino. Él es el reino en medio de nosotros. Cristo es el rey. Donde está Él, está el reino. Pero ahora yo me he de marchar. Por tanto, vosotros tenéis que continuar la tarea, que es la de proclamar el Evangelio, salvación de pecadores, para ir extendiendo el reino, para que todos aquellos que están elegidos sean al final salvos como está anunciado. Constantemente vamos a ver esto en la manera en que se mueve la Iglesia y los primeros discípulos en el libro de Hechos. Proclamar el Evangelio y por todas partes, empezando en Jerusalén, yendo por Samaria y extendiéndolo hasta el final de toda la tierra. Id y proclamad el Evangelio, continuar la obra, es el envío. Lo que se nos está diciendo, y si nosotros estamos siendo representados en estos 11 discípulos o 10 discípulos con otros en aquel lugar encerrados, y el Señor Jesús comisionándoles para ir y enviarlos al mundo como Él fue enviado, es que tu tarea principal en este mundo, mientras estás esperando que el Señor Jesús venga a recoger el fruto, es que siga proclamando el Evangelio. Y no vamos a entrar en los detalles si lo haces proclamando el Evangelio en el contexto de iglesia, si lo haces con tu vida y con tu comportamiento y testimonio diario, o si lo haces proclamando el Evangelio de una manera directa o a nivel personal, o repartiendo literatura o de cualquier otra forma, como nos señalaban ayer también en la conferencia que estuvimos escuchando. No entramos en detalles. Ahora sí. Este es el asunto en el cual Juan ha considerado que es importante que lo tengas en cuenta. Mientras estás en este mundo tienes una función específica, que es continuar la obra del Señor Jesucristo, y es la de extender el Evangelio, es la de conquistar almas, es la de arrebatar hombres y mujeres de las manos de Satanás, es traerlos a los pies de Jesús, es hacer que el Evangelio se extienda hasta que Él venga a recoger el fruto. Y si vemos nuestra vida cristiana de otra manera, si la vemos apagada, si pensamos que lo que tenemos que hacer es retirarnos al desierto o cerrar la puerta detrás de nosotros para que no se nos contagie cosas del mundo y para que no nos haga ningún tipo de daño, nos estamos equivocando. No estamos aquí para escondernos, no estamos aquí para disimular, no estamos aquí para aparentar otra cosa. Lo que estamos aquí es para continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo he sido enviado, yo he venido aquí a rescatar los que están perdidos, ahora vosotros seréis enviados de la misma manera. Y lo podrás ver a nivel individual o lo podrás ver como iglesia, pero esta es la tarea que te toca. No está hablando aquí estos versículos, y algunos lo han querido retorcer, como si esto fuera una especie de sucesión y por tanto este transmitir vaya a pasar de unos a otros. No está hablando de sucesión o de transmisión. Está hablando de comisión para todos los creyentes que están dentro del cuerpo de Cristo. Si tú te consideras parte de la iglesia y del pueblo de Dios, te tienes que levantar cada mañana, tienes que pasar cada una de las horas y tienes que llegar al reposo de tu lecho cada noche pensando si estás cumpliendo la gran comisión para lo cual el Señor se apareció en medio de los discípulos y los envió. Nuestra tarea es la de obedecer. Igual que yo he obedecido al Padre, nosotros ahora obedecemos al Hijo. E igual que el Hijo está haciendo la tarea de salvar a los pecadores, nosotros debemos de hacerlo. ¿Es esta nuestra tarea? Por supuesto que hay otras y que también son importantes. Pero nos levantamos cada día para ser la sal y la luz del mundo. Tenemos como objetivo que personas cercanas a nosotros o lejanas a nosotros, de un medio o de otro, puedan saber que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Claro, tendremos que decir con toda razón, y yo lo digo, con toda razón, y para esta obra, ¿quién es suficiente? ¿Cómo nosotros vamos a poder hacer esto para lo cual el Señor Jesús nos está comisionando? Como Él me envió al Padre, así yo también os envío. Pero nosotros no somos Jesús.
Y fijaros en el Señor Jesucristo. A lo largo de esos 3 años que estuvo de ministerio público, tampoco es que tuviera mucho fruto. ¿Qué vamos a hacer nosotros, que somos tan torpes? Él no cometió falta alguna y sus palabras tenían la autoridad que hacía caer a la gente humillada. ¿Y nosotros qué? Si con nuestra boca, igual que exaltamos a Dios, también blasfemamos. ¿Dónde vamos a ir con nuestra situación, nuestra pequeñez y nuestras contradicciones? Tranquilos, paz. Nos dice el Evangelio también aquí. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ya lo había anunciado anteriormente. Es necesario que venga el Espíritu Santo. Si recordáis en el Evangelio, ya lo dijo en el capítulo 7, en el capítulo 16, nos señala en algunos lugares a lo largo del Evangelio la venida del Espíritu Santo, el cual nos hablaría: no os dejo solos, me tengo que marchar, no os preocupéis, porque vendrá el Consolador, el cual os fortalecerá, etcétera, etcétera. Estaba anunciándolo una y otra vez. No vais a estar solos en esta tarea tan difícil e imposible a vuestras manos, sino que yo os dejaré a aquel que os consolará y que pondrá palabras en vuestras bocas. Así que no os preocupéis cuando tengáis que estar ante los reyes. Fijaros bien, tendremos que estar ante los reyes a dar testimonio, pero si no somos capaces de permanecer firmes delante de una mujer que en una hoguera me está preguntando si yo soy uno de ellos, estaría pensando Pedro. No os preocupéis, yo he vencido, estoy en medio de vosotros, la comisión la doy yo, pero no os dejo solos. Así que en el momento en aquella reunión, estando aquellos 10, dice que les sopló y recibieron el Espíritu Santo. Si nosotros hemos llegado a la conclusión, a la luz de todo lo que es el Evangelio y las cartas, de que la gran comisión no solamente fue a unos 11 que ya murieron hace casi 2000 años, sino que es una comisión que se ha dado a la Iglesia y que se ha transmitido constantemente a la Iglesia como tal, seguimos teniendo la promesa del Espíritu Santo en medio de nosotros. Así, cuando vosotros llegáis al libro de Hechos, podéis ver cómo los creyentes se convertían y recibían el Espíritu Santo. Y en algunos lugares, cuando tenían que hacer la gran comisión, como era Felipe el evangelista o eran Bernabé, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. No iban con sus propias fuerzas o sus propias habilidades o capacidades. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice a los corintios: yo no he venido aquí con la sabiduría humana o con señales de los que estáis esperando algunos de vosotros. Yo he venido en el poder de Dios. Así que yo lo anuncio según el poder que es de nuestro Dios. Dependemos de Él. Podemos recordar lo que se nos dice en el libro de Génesis y que iremos viendo en el futuro para con los niños. Una masa de barro, nos dice, en donde se hace la figura de un ser no parecido a ninguno de los animales, y de pronto nos dice que Dios les sopla el aliento de vida. Y aquel ser de barro llega a ser semejante, a imagen, semejanza de Dios mismo, y lo hace administrador del mundo entero. Ahora, aquellos 10 discípulos, acobardados por las circunstancias, se encuentran con que el Señor Jesús les sopla y reciben el Espíritu Santo. De tal forma, como lo veremos también en el libro de Hechos, llenos del Espíritu que hacía temblar todo el lugar donde se encontraban, fueron capaces de salir de aquel sitio, aquellos 120 que se encontraban, predicar el Evangelio, y en la primera ocasión que predicaron, 3.000 personas se convirtieron. Y cuando pasó un poco de tiempo ya eran 5.000 personas en la ciudad de Jerusalén. Y lo podemos ver a lo largo de todo el libro de Hechos, donde iban los discípulos murmurando, comentando el Evangelio, y la gente se convertía, de tal forma que llegaron incluso a ver a gentiles paganos que recibían el Espíritu y mostraban señales de que algo había cambiado. Así que la misma iglesia de Jerusalén dijeron: si el Señor está obrando y dando el Espíritu, ¿quién somos nosotros para negar lo que está ocurriendo?
Así que la iglesia se extiende por todas partes y en todos los lugares empiezan a escuchar el evangelio de tal manera que los paganos de aquel mundo están diciendo: los que transforman el mundo han llegado incluso hasta nosotros. Y en lugar de ver a unos pobres discípulos, como encontramos aquí en el libro de Juan, temerosos de los judíos, lo que vemos es un mundo temeroso de los discípulos. Lo que estamos viendo en Jerusalén es que aun cuando no querían o no podían creer, se maravillaban de las cosas que estaban oyendo y estaban viendo. Y estaban sorprendidos de todo lo que estaba ocurriendo. Y lo que nosotros vemos en este periodo corto de tiempo donde el evangelio se va extendiendo, la gran comisión va alcanzando a hombres y mujeres de diferentes lugares, es que no era su habilidad, sino la convicción de que Cristo ha resucitado y que tienen con ellos la presencia del Espíritu. Ahora, en nuestros tiempos, y según nos dice el apóstol Pedro citando al profeta Joel, cada uno de nosotros que dice ser creyente tiene consigo al Espíritu Santo morando en ellos. Así que no estamos solos, no estás solo. Te puedes pensar quizá que cuando tienes un grupo salvaje de opositores y que te encuentras tú solo, no puedes hacer nada. Pero tienes que recordar, cuando estés delante de tus propios verdugos o aquellos que te desprecian, que no tienes que ser hábil con la palabra, que no tienes que hacer ningún gesto o maña inventada, sino que tienes que dejar que el Espíritu que está en ti ponga las palabras adecuadas y Él convencerá a los que están a tu alrededor. Tu lengua es imperfecta, es torpe, es inadecuada. Pero si yo no sé hablar, decía Jeremías, soy un niño. Si soy tartamudo, decía también el mismo Moisés, ¿cómo voy a poder yo hacer estas cosas? El Espíritu que está en nosotros hará todo lo que sea necesario. Así que nuestro enfrentamiento a este mundo que nos rodea no es por nuestra habilidad, no es por nuestros méritos, no son ni siquiera por nuestros dones, sino el Espíritu de Dios que mora en nosotros, y Él hará la obra. Por eso, no nos tiene que sorprender ya desde nuestra perspectiva cuando vemos en el libro de Hechos, capítulo 19, o vemos en los Gálatas, cómo la presencia del Espíritu cambia toda la situación. Ahora bien, dejadme que os diga que en el avance, todo lo que vemos en las cartas, no es lo mismo tener la morada del Espíritu que estar llenos del Espíritu. Que podemos tener al Espíritu esclavizado, escondido, como si lo tuviéramos apagado, contristado, nos dice en ciertos lugares. Lo que tenemos que buscar es que, ya que el Espíritu de Dios, tal como nos sopló y sopló a la Iglesia, el Señor Jesucristo, mora en ti, deja que tu vida se llene del Espíritu. Y entonces te darás cuenta de que eres un instrumento poderoso. Eres como fuego para leña seca. Eres como un mazo que quiebra todas las rocas. Tenemos que buscar, como el soplo de nuestro Señor Jesús, que el Espíritu esté en nosotros y obre. Pero nos dice, en tercer lugar, algo que es sorprendente en el versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quien se les retuviereis, les son retenidos. A quien le quitareis los pecados, les serán quitados, y a quien se los dejéis, les serán dejados. Esto ha traído de cabeza a mucha gente. ¿Remitir nosotros los pecados? La Iglesia Católica considera que esto es el inicio de la confesión auricular. Así que han preparado a unos pobres hombres
en su total ignorancia de las Escrituras, aun cuando quizá de mucha teología, de pensar que ellos pueden hacer en una gran confesión auricular, que alguien venga, confiese sus pecados y ellos con una gesticulación o con unas palabras los perdonen. Pero las Escrituras niegan todo esto. Tenéis que volver otra vez al Antiguo Testamento, cuando el profeta mismo, y también en el Nuevo, nos dice: nadie puede perdonar los pecados sino yo. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo tiene delante de él a una pobre pecadora, y le dice: tus pecados te son perdonados. Así que los judíos se alteran, fariseos, se conmocionan ante aquello. ¿Y cómo puede hacer que tú perdones los pecados si solamente Dios puede perdonar los pecados? Claro, nosotros vamos a las Escrituras y decimos: sí, solamente Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Él puede perdonar los pecados, pero nadie más. Así que no pensamos ni que sacerdotes ni cualquiera de nosotros tiene de alguna manera la autoridad directa de decir de una manera caprichosa o solemne a alguien, decir: te quito los pecados y los elimino. Por supuesto que no. No está hablando de esta confesión auricular para perdonar los pecados. Lo que sí nos está diciendo, lo que nos muestra las Escrituras, es que nos está dando la autoridad y la capacidad para que los pecados de los pecadores puedan ser perdonados. De la misma forma, nos dice en cierta ocasión en el Evangelio de Mateo, esto es interesante, por ejemplo, si lo leemos aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, también es algo que ha revolucionado mucho en nuestro país, en nuestro mundo católico, en el que nos hemos encontrado, cosa que ahora está cambiando mucho en la nueva teología. Pero en el capítulo 16 del Evangelio según Mateo, versículo 19, hablándole a Pedro, le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y si pasáis al capítulo 18 también, versículo 18, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En el capítulo 16 no le está diciendo únicamente que el apóstol Pedro, como el primer papa, según la invención de la Iglesia Católica, sea el que tiene autoridad para perdonar los pecados, porque en el capítulo 18 nos dice que se lo dice a todos los discípulos, ¿no? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Pero fijaros bien que lo que nos está diciendo el Evangelio de Mateo y lo que nos está diciendo el Evangelio de Juan en este versículo 23 es muy parecido. Vosotros, la Iglesia, los creyentes, tenemos la capacidad de atar y de desatar, de permitir o no permitir, de abrir las puertas con las llaves o de cerrarlas. Y aquí nos está diciendo que tenemos capacidad para retener pecados o capacidad para eliminar los pecados. ¿Y esto cómo es? No está tratando únicamente de la disciplina eclesial, que también puede ser, cuando nos dice también en ese capítulo 18 de Mateo, o lo podemos ver en Corintios, que tenemos la posibilidad en la Iglesia de reconocer a alguien como culpable y no arrepentido, o de aceptarle dentro de nuestra comunidad como creyente. Pero está hablando de algo más. Perdonar los pecados, no podemos perdonar los pecados, pero sí podemos proclamar a este mundo caído el perdón de pecados. Como lo hace el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, en el capítulo 1 de su libro, dice así, versículo 10, diciéndole a él: mira, Jeremías, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir,
para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Fijaros el ministerio que Jeremías tenía de parte de Dios. En el nombre de Dios tenía poder para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, o para edificar y para plantar. En nuestro lenguaje que tenemos en el Evangelio de Juan, tenemos la capacidad para retener los pecados en alguien o para quitar los pecados de alguien. No porque nosotros podamos hacer la obra de Dios, sino porque podemos hacer una gran declaración. La declaración y la noticia más extraordinaria y más sorprendente que se puede hacer a una humanidad caída y rebelde como la nuestra. Y es la predicación, la proclamación del perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Y el perdón por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Hay un grupo de de judíos alterados y conmocionados por lo que está ocurriendo ante la voz y proclamación que va a traer o ha traído el apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice, así que aquella gran multitud, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Aquella sociedad a la que está refiriéndose Pedro después de unos días que ha visto la resurrección de Jesús, ha recibido el soplo del Espíritu y ha recibido la gran comisión de predicar el Evangelio. Ahora tiene aquella gente que se ha estado esforzando en seguir rituales y religiones y sacrificios y hacer ofrenda y seguir todas las directrices de sus líderes religiosos y aún así no hay paz en el corazón y hay conflictos y saben ellos mismos que son pecadores. Así que se levanta un pobre insignificante pescador en medio de ellos que venía de la tierra de Galilea y en medio de aquella gran multitud empieza a anunciar el Evangelio y les empieza a decir: hay perdón de pecados. Y si en esta hora, a pesar de que vosotros seáis los culpables de haber quitado la vida a aquel que Dios trajo a este mundo para salvar, aún así, si os arrepentís y creéis, vuestros pecados serán borrados. O lo podemos presentar de esta manera, ir a un mundo pagano que está siguiendo invenciones de dioses y que ha levantado templos por todas partes y en todos los lugares. Y podemos ver a aquel insignificante carcelero metido en aquella prisión, vigilando, a punto de darse muerte, cuando se le anuncia el Evangelio y les dice: si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Esto es lo que está ocurriendo tras la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 20. Hemos recibido la paz del Señor, la presencia del Espíritu y la gran comisión. Y teniendo esto, mirando hacia atrás y viendo que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, podemos ir y decirle al mundo: hay perdón de pecados. Yo, por ejemplo, lo puedo hacer. Es decir, que a la luz de estos 4 versículos, puedo venir en esta tarde y anunciarte a ti, sea quien seas, niño o mayor, y animarte a ti que lo puedas hacer en cualquier contexto donde te encuentres y decir: puesto que la obra de nuestro Señor Jesucristo ya está completa, y que no queda nada por hacer, Él ha resucitado y ya lo ha consumado todo, ha cumplido hasta el final lo que recibió del Padre. Puesto que Cristo resucitado ha comisionado a la Iglesia, en la cual yo soy parte, y con toda la Iglesia reunida podemos proclamar este mismo mensaje, puesto que no soy yo, sino la continuación de la obra por medio de su Espíritu, no soy yo quien lo sostiene, es el Espíritu que me sostiene. Te digo con toda la autoridad, a la luz de las Escrituras, la misma autoridad que podría tener
el profeta Jeremías o Ezequías y decirte, no importa dónde estás, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que albergue tu corazón, si te arrepientes de tus pecados en esta tarde y pones tu confianza en el Señor Jesucristo, ocurrirá el mayor de los milagros, que tus pecados serán perdonados y estarás como inocente delante de Dios el Padre. Y te puedo decir que tienes tareas importantes como la de cuidar a tus hijos o salir adelante en todos estos conflictos, mantener santidad en tu vida, que tendrás que cumplir objetivos para traer más justicia y dignidad a esta sociedad, que es bueno que seas bueno en tu trabajo, en el sitio donde el Señor te ha colocado, pero no hay ministerio y tarea más importante y más gloriosa que esta, que puedas ir a este mundo caído y decirle, sea quien sea, donde te encuentres o donde ellos se encuentren, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. No te estamos diciendo que puedes ir a repartir millones de regalos y de bendiciones. Te estamos diciendo que tienes en tus manos el más grande de los regalos, poder ir al mundo y decirle que todo aquel que acepte al Señor Jesús como eso, Salvador y Señor, los pecados serán perdonados. Pero esta es la segunda parte. Con la misma declaración y con la misma autoridad, sea quien seas, y no importa dónde te encuentres, puedo decir y confirmar como hacían los profetas en el Antiguo Testamento y hacían los apóstoles en el Nuevo Testamento. Si no pones tu confianza en el Señor Jesucristo, tus pecados permanecerán para siempre y serás condenado por la eternidad. Con la misma firmeza tengo que decirte que si te resistes y mueres en tu estado de resistencia, rechazando el Evangelio gratuito y misericordioso que se anuncia en las Escrituras, ya no queda nada que puedas decir y puedas hacer, sino esperar el castigo de tu alma. Así que con este anuncio y con este permiso, con esta comisión que me ha dado el Señor Jesucristo, puedo decirte que tus pecados pueden ser eliminados delante del Padre o tus pecados permanecerán para castigo eterno. Quiera el Señor que a su Iglesia nos dé autoridad en esta gran comisión y a cada uno de los que escuche humildad para poder aceptarlo.